Quiero tocar un tema que lo he titulado La grandeza de David que debemos imitar. La grandeza de David. En estos días conversaba con una persona y estábamos hablando de la Biblia y resaltábamos la grandeza de la humanidad de David. Porque David, el rey David, usted sabe que David es llamado siendo muy jovencito a ser rey de Israel, y a uno de los personajes que más la Biblia le destina páginas es a David, hablando desde su juventud, desde su adolescencia hasta su muerte, al punto de David volverse un ícono en Israel. De hecho, la bandera de Israel tiene la estrella de David. Y cuando miramos este personaje nos damos cuenta de cualidades que usted y yo, al estudiarlas, al conocerlas, se convierten en un desafío para imitar. Porque hoy en día es muy común no hablar de la grandeza de las cualidades de las personas, sino más bien de la bajeza. Yo creo que hoy hay una situación a nivel mundial con tantas personas que hay, más de 7,000 millones de personas, dice que ya estamos llegando como a 8,000 millones de personas, y hoy en día no vemos la grandeza sino la bajeza de la raza humana. Personas sin moral, sin principios, sin criterios de vida, personas deshonestas, groseras, vulgares, patanes, gente rencorosa, amargada, irrespetuosa, gente mezquina, gente tacaña, gente que está esclavizada a su pecado, con una mentalidad escasa, sin Dios en sus corazones. Y cuando Dios nos toma del mundo, Dios tiene un plan de transformarnos para que reflejemos su naturaleza. Y creo que al estudiar la palabra y al ver hombres y mujeres que se narran en la Biblia, nos mandan un mensaje que se convierte en un desafío para usted y yo imitarlo. De hecho, uno de los capítulos que habla de grandes personajes de la Biblia es Hebreos 11, donde se habla de los héroes de la fe. Y ahí se menciona Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Jeftet, Samuel, los profetas. Pero allí también en ese listado está David. ¿Cuáles fueron las cualidades que hacen de David una persona especial? Y de eso le quiero hablar porque creo de que en el propósito de lo que Dios quiere con cada uno de nosotros está el que reflejemos una naturaleza conforme al corazón de Dios. Cuando la Biblia habla de David, dice: yo me suscitaré a uno conforme a mi corazón. Y David se convirtió en una persona especial para Dios, una persona que Dios respaldó, que Dios ungió, que Dios cubrió, que Dios empoderó, que Dios restauró, que Dios estuvo con él, que Dios prosperó, que Dios le dio la victoria, tanto que a Jesús lo llamaban Jesús, el hijo de David, por la genealogía. Y quiero hablarle de cualidades que usted y yo podemos aprender, porque cuando yo estudio estas cualidades me desafían y me inspiran para ser mejor cada día. La primera cualidad es que David creyó a su llamado. Cuando se habla de creer a Dios, el creer no nace en la mente, sino en el corazón del hombre. No sé si usted se ha preguntado por qué Dios no escogió a los 7 hermanos de David, alguno de otros de ellos, sino que se fijó en David. ¿Por qué lo miró siendo una personita que estaba lejana a Jerusalén? Tanto que ni su papá Isaí lo recordó en el momento en que el profeta Samuel aparece para ungir a uno. Pero Dios vio en David algo que quiere encontrar en usted y en mí, y es una sensibilidad
a su presencia. Cuando el profeta Samuel aparece y lo unge como rey, David es un vaso que recibe una unción y la retiene. Él nunca dudó de Dios, nunca dudó del llamado. ¿Cuántas personas hay hoy en día que Dios les habla, les confirma, les reconfirma, les contrarreconfirma y lo que tienen es un corazón duro e incrédulo? No, yo ando esperando confirmación de Dios. No, lo que usted tiene es incredulidad en su corazón. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 8 al 9, dice la palabra: yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas gobernaras a mi pueblo Israel. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los grandes, los más grandes de la tierra. ¿Qué pasó cuando Dios se le apareció? David fue una esponja que absorbió lo de Dios. Yo creo que una de las cualidades que volvió grande a David es que David era sensible al Espíritu Santo. Yo te invito a que esto te desafíe y que te conviertas como David. Sé sensible a la presencia de Dios. De hecho, cuando Jesús aparece hace 2000 años, Jesús se hizo hombre, Dios hombre, corporal, físico acá en la tierra. Y hay dos tipos de personas que se encuentran con Jesús. Hay unos fariseos. ¿Sabe qué le dicen los fariseos a Jesús? Muéstranos señales. En otras palabras, está desafiando a Dios. Muéstrame a ver si te creo. Yo veo para creer. Pero contrario a los fariseos estaba Pedro, un hombre de la Galilea alta, por allá campesino, pescador, un hombre sí, imprudente, un poco colérico, lleno de errores, sí, apasionado, pero un hombre que le dice a Jesús: yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo no necesito señales, yo creo en ti. ¿A quién usó Dios? Aquel que creyó en Él, a pesar de sus defectos. Hay gente a la cual Dios ha llamado a una asignación, a un ministerio, a una tarea. Hay gente que Dios le ha mostrado visiones, sueños, revelaciones, le ha confirmado, le ha hablado, le ha mostrado, y aún luchan con eso. Aún luchan con aquella promesa. Todavía luchan con ese llamado. Ay, es que yo no creo. Lo que tienes es un corazón duro. Usted ha visto esas personas que son tan duras que hay que ponerlos como esos frijoles duros en una olla pitadora, así en intercesión, ay, ablándales el corazón. ¿Usted se acuerda algo inolvidable, un evento que hicimos en la aldea? Eso fue inolvidable, que nos sirvieron una carne durísima. ¿Quiénes se acuerdan de esa carne? Mira, levantan la mano. Inolvidable esa carne. Oiga, el cuchillo no le traspasaba. Eso tocaba traer un hacha. Uno se comía esa carne y se enfermaba. Había que operarlo para sacársela otra vez. Pero así hay gente dura. ¿Conoce usted a gente dura? Oiga, gente que usted lo puede llevar al cielo y no cree. Gente que es obstinada, que se le puede aparecer un ángel y dudan. Pero qué bonito aquellos que son sensibles al Espíritu Santo. Dice la Biblia de María: bienaventurada la que creyó, porque le será hecho lo que le fue dicho, dice la palabra. Escúcheme esto. A David nadie le tuvo que confirmar su llamado. Porque eso de confirmar muchas veces tiene que ver es con nuestra incredulidad. Porque si ya Dios lo dijo, así es, punto, yo lo creo, yo lo declaro y lo espero en el nombre de Jesús.
Bienaventurado el que cree sin ver. Eso le dijo Jesús a Tomás el incrédulo. Bienaventurado el que sin ver cree. Eso es lo que Dios quiere, gente sensible a Él. Eso lo volvió grande a David. Segunda cualidad, respetó el manto de Saúl. Cuando Goliat cayó, porque David lo venció, recuerda usted la historia, David sale del anonimato y él va rumbo al propósito de Dios. El propósito era que iba a ser un rey. Pero luego de caer Goliat, se levantó un enemigo más fuerte, que fue Saúl. Y Saúl, como estaba en el poder, se encargó de difamarlo, hablar mal de él. Saúl muchas veces le tiró una espada con el ánimo de matarlo y David tuvo que huir por allá a un desierto. Toda la familia de Saúl, excepto Jonatán, que era su amigo, se levantó en contra de David. Saúl, dice la palabra, que fue desobediente a Dios y Dios lo desechó en su gobierno. Y usted sabe que Dios espera hasta que Saúl al final muere en una batalla y se suicida. Pero algo que volvió grande y de lo cual usted y yo tenemos que aprender de David es que David no tocó el manto del ungido. Primera de Samuel capítulo 24 versículo 7 dice la palabra: David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Los que rodeaban a David amaban tanto a David que dijeron: vamos a matar a Saúl, y David dijo: no lo toquen. Primera de Samuel 26 verso 9. Pero David dijo a Abisai: no lo mates, pues ¿quién puede extender su mano contra el ungido del Señor y quedar impune? Primera de Samuel 26, 11, dice la Biblia: no permita al Señor que yo extienda mi mano contra el ungido del Señor. David no respetaba a Saúl, respetaba el manto. La palabra ungido significa elegido, porque Dios eligió a Saúl, ¿recuerda usted? Dios lo eligió, Dios lo llamó, Samuel lo ungió. Él era un elegido, por lo tanto era un ungido. Y mientras Dios no lo quitara, ¿quién era David para quitarlo? Una persona grande entiende el poder de la unción. Porque quien respeta a Dios, respeta al ungido. Pero quien no respeta a Dios menosprecia al ungido. Saúl había fallado. Saúl se había equivocado. Saúl había pecado. Pero David entendía que él no estaba como juez, ni mucho menos podía quitarle la vida a aquel al cual Dios había ungido. Quiero decirle algo, y es que hay mucha gente que se encuentra en maldición por quererse meter con un ungido de Jehová. Los ungidos somos hombres imperfectos, pero al final de cuentas somos personas que Dios ha elegido para una asignación. Una de las cualidades que tenía David, y se menciona mucho en la Biblia, era su prudencia. Yo creo que algo que vuelve grande a una persona es la prudencia, porque el prudente piensa antes de hablar, no habla y después piensa. Una persona prudente es aquel que no emite palabras por emitir, sino que procesa las cosas en su mente. Es muy fácil oír cosas. Hoy en día el internet, las redes sociales se ha vuelto un propagador de chisme. Y si quizás una persona de Dios cae o falla
O quizás ha habido pastores que se separan, que se divorcian o que cayeron en un pecado y parece que es tremendo porque ni los impíos son los que hablan, sino el cuerpo de Cristo. Por allá hubo un pastor de otro país muy reconocido, se separó y eso, mejor dicho, comenzaron a hablar y se separan supuestamente hombres de Dios. No, Dios dice y comienzan a hablar. Mire, yo le quiero decir algo, tenga mucho cuidado con eso, porque puede estar cayendo una maldición sobre su vida. Dios le dijo a Abraham, Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Ahora, esa palabra maldecir es decir mal. El otro día, un pastor amigo de otra ciudad me manda un correo electrónico y era un pastor de muchos años en el evangelio. Y me manda un correo electrónico larguísimo y donde decían que tal hombre de Dios, que era un gran artista cristiano, no quiero mencionar nombres, pero un gran hombre de Dios, que Dios nos ha bendecido a través de su música. Uno de su staff, de su equipo de trabajo, había declarado de que él era homosexual y que lo había manoseado y como que se habían acostado, bueno, una cantidad de cosas. Y este pastor me manda este correo y eso se vuelve en cadenas, ¿no? Cadenas de correos. Inmediatamente llega eso, algo que yo he aprendido en la vida es a no hablar mal de nadie. Porque yo puedo caer en la trampa de Satanás. Ah, que Julanito, que tal hombre de Dios, que tal persona, que tal profeta, que esto, que lo otro. Hermano, guárdese sus comentarios. No somos jueces. Al final de cuentas, de Dios nadie se puede burlar. Cada quien tendremos que rendirle cuentas a Dios. Para Dios no hay nada oculto. Dios nos conoce a todos. Cada quien pagará conforme a sus obras, pero Dios ni a usted ni a mí nos ha puesto como jueces. David pudo tocar a Saúl y no lo tocó. Y la palabra de David, sabiendo que él estaba en pecado, ese hombre es un ungido de Dios, yo no lo toco. La grandeza de David hizo que guardara sus acciones pecaminosas y eso trajo bendición sobre su vida. De hecho, si usted lo ha hecho, pídale perdón a Dios, porque puede estar bajo una maldición. Y son maldiciones que nos frenan, que nos estancan y que le abren puertas a los demonios. En tercer lugar, tercera cualidad, no guardaba rencores en su vida. La Biblia dice que cuando Saúl muere, los ancianos de Israel mandan a llamar a David y le dicen a David, ven y gobierna sobre nosotros. Pero como Saúl había muerto, los hijos y la familia de Saúl quería heredar el trono, porque supuestamente había una jerarquía, algo que se heredaba. Entonces los hijos entran a decir, este reinado me pertenece a mí porque Saúl era mi papá. Y se levantaron contra David para querer matarlo, perseguirlo, destruirlo. Y David tiene que esperar en los tiempos de Dios. Si hubo alguien al cual David pudiese haberle tenido rencor, era la familia de Saúl. Pero tremendo lo que pasa en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice la Biblia, David siendo rey, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Imagínense lo que dice David. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Verso 6.
Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que me mires? ¿Quién es tu siervo para que me mires a un perro muerto como yo? Verso 13, y como Mefiboset estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y siempre comía a la mesa del rey. ¿Cómo ve a David? Alguien al cual tenía que odiar, no perdonar, tenerle rabia, era a esa familia que quiso siempre destruirlo. De hecho, otra persona hasta se entera de que Mefiboset es un paralítico y se alegra, porque hay gente que se alegra de las desgracias de los otros, más cuando hay una carga en su corazón. ¡Ay, le fue mal! Como que hay un airecito de satisfacción. Pero David no pensó así, porque David era misericordioso. ¿David era qué? Bien dice la Biblia que así como Dios nos ha perdonado a nosotros, nosotros perdonemos a los demás. La grandeza de David radicaba en el perdón. David era grande porque tenía su corazón sano. De hecho, cuando aparece Jesús, aparece con unos textos bíblicos, y el apóstol Pablo también, que nos confrontan. Mateo capítulo 5, verso 44, dice la palabra, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Dios no está llamando a que los abracemos y les demos besitos, pero sí está diciendo que no carguemos enojo, resentimiento, ira, deseo de rencoros o de venganza, sino que Jesús dice antes, oren por aquellos que os persiguen. Ahí Dios nos la pone un poco difícil, ¿verdad? Romanos capítulo 12, verso 14, dice la palabra, bendecid a los que os persiguen, no maldecid, bendecid, bendecid y no maldigáis. ¿Qué palabras salen de nuestra boca cuando tenemos rabia hacia alguien? Usted tiene que reflexionar en eso. ¿Qué pensamientos? Porque muchas veces no lo decimos, pero por dentro estamos diciendo, ojalá lo coja un tren. Ojalá le caiga un rayo en la cabeza. No lo decimos, no lo decimos los cristianos, pero sí lo pensamos. Primera de Tesalonicenses 5:15 dice la Biblia, mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. ¿Recuerda usted aquel texto tan famoso del Salmo 23 donde David escribe, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me pastoreará? Y dice también el texto, tú aderezas mesa frente a mis angustiadores. ¿Sabe algo? Dios a David lo exaltó frente a sus enemigos. Dios a David lo exaltó frente a sus enemigos. David no tuvo que tomar venganza por sus manos. De hecho, David no tuvo ni que defenderse. Sencillamente David guardó su corazón y extendió misericordia a los demás. David fue grande porque supo perdonar
y bendecir. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Cuarta cualidad de la grandeza de David. Se arrepintió frente a sus pecados. En cierta ocasión David cae, no solo en un pecado, sino que por lo menos se mencionan 3 pecados en el transcurso de la vida de David, pecados que ofendieron a Dios. Uno de los más notorios fue cuando cayó en adulterio, manda matar al marido de la mujer, él encubre su pecado. Pero ¿sabe algo? A David le dolía el pecado. Él cayó en su debilidad, pero se arrepintió en su fortaleza. El Salmo 32, versículo 1 en adelante, mira el corazón de David frente al pecado. David dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Este era el corazón de David, iglesia. Hay 2 tipos de personas: el que peca y encubre, y está el otro que peca y le duele y va a la presencia de Dios y se quebranta. Y vemos este reflejo en David y en Saúl. David peca y se arrepiente, Saúl peca y se obstina. Dios restaura a David, pero Dios no restaura a Saúl. Saúl muere en una guerra. David llega lleno de días al final de sus días y le hereda el trono a su hijo. Yo creo que no estamos de pie por ser perfectos, pero sí estamos de pie por ser transparentes. Lo peor que usted puede creer es que a Dios le podemos encubrir cosas. Lo peor que podemos pretender es llevar una vida de pecado, creyendo de que nunca se va a descubrir o que eso me va a llevar a la bendición. David dice en otro texto que fue y censó al pueblo en un acto de orgullo y de rebelión contra Dios, y le vino castigo, porque Dios perdona, pero vienen consecuencias. Y vino una plaga y mató a muchos israelitas. Y cuando viene ese juicio sobre Israel por la causa del pecado de David, David va y se quebranta delante de Dios y le dice: Señor, yo reconozco mi pecado, me arrepiento, perdóname. ¿Qué hizo grande a David? Su perfección no, pero sí un corazón sensible, porque él sabía lo que era tener la unción y no tenerla. Porque le tenía temor a Dios, porque él amaba más a Dios que su pecado. Y cuando le tocó escoger, dijo: te escojo a ti, Señor. Qué bonito es cuando Dios encuentra eso en nuestro corazón. Tú no eres acepto por ser perfecto, pero tú sí eres acepto por ser sensible a su presencia. Quinta cualidad de la grandeza de David: honraba a Dios con sus finanzas. Yo creo que David en el proceso de su vida comenzó a prosperar. Dios le comenzó a dar honra, riquezas, vida,
palacio. Dios le comenzó a dar victorias, extensión de su reino. Pero cuando usted estudia la palabra, se da cuenta de que David tenía un afecto muy profundo por la casa de Dios. David amaba la presencia de Dios. Escúcheme esto. David amaba la presencia de Dios. Y David vivía inquieto porque él decía: ¿cómo yo vivo en un palacio y no hay una casa dedicada a adorar a Dios, una casa esplendorosa? Tanto que él se propone y dice: voy a construir una casa para Dios. De hecho, cuando él llega a ser rey, lo primero que hace es contratar a los levitas y los trae para adorar a Dios. En ese tiempo no había un templo, sino un tabernáculo. Ahí estaba el arca del pacto. Y él cogió y con sus finanzas, la del gobierno, financió para que los levitas 24 horas del día elevaran sacrificios y adoración a Dios. Cuando él quiso ofrecer un sacrificio a Dios, fue a un monte. Y él le dice al Señor: Señor, voy a ofrecerte un sacrificio de alabanza, de paz, de bendición para ti. Y fue a comprar un terreno. Entonces el dueño del terreno le dice a David: Señor, yo te entrego el terreno, te lo regalo. Pero mire lo que está en Primera de Crónicas 21-24. Dice la palabra: pero el rey David le respondió a Ornán: eso no puede ser. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor, ni le ofreceré un holocausto que nada me cueste. Y en 2 de Samuel 24 dice el texto: no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. David tenía algo en su corazón, y es: Señor, yo te voy a honrar. Y si te voy a ofrecer algo que me cueste. Estaba hablando de finanzas. Luego él dice: tengo que levantarle casa a Dios. Pero un profeta viene y le dice: no, tú no le puedes levantar casa a Dios porque has derramado mucha sangre. Y él dijo: ¿cómo hago ahora? Ya estaba anciano y llama a su hijo Salomón, el sucesor, y le dice: mira, tu primer objetivo cuando seas rey es que le vas a levantar casa a Jehová. Yo no la he podido levantar porque Dios no me lo permitió, pero quiero decirte algo: yo te entrego el terreno, te entrego los diseños. Y mire lo que dice en Primera de Crónicas 29:3: y además, en mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro que tengo de oro y de plata lo doy a la casa de mi Dios, además de todo lo que ya he provisto para la santa casa. Cuando Salomón asume el gobierno, el reinado, David le entregó lote, le entregó planos y le entregó dinero. ¿Qué había en el corazón de David? Mezquindad, tacañería. David era un amante de Dios. Y cuando uno ama, uno honra. Cuando uno ama, uno honra. Cuando uno ama, uno honra. ¿Y qué pasa con el que le da a Dios? ¿Será que Dios se queda con los brazos cruzados? La Biblia dice: al que honra, honra. Al que honra, honra. ¿Sabe cuál fue el rey que más invirtió en la casa de Dios? Salomón. ¿Y sabe cuál fue el rey más próspero? Salomón. Tú tienes que aprender a convertirte en una persona de honra. Cuando yo he conocido a grandes hombres de Dios, personas que admiro, que me inspiran, que les he puesto mi cabeza para que pongan sus manos y me bendigan, me unjan. Pero he entendido que a esas personas hay que honrarlas. Y les he dado dinero, les he dado
relojes, les ha dado cosas. Tengo un hombre de Dios de Estados Unidos, ya está anciano, que Dios lo usó para mi llamado, y a ese hombre lo honro. El otro día vino a Cali y yo me conseguí un reloj lujoso. Sí, me conseguí un reloj lujoso y se lo empaqué y se lo llevé y le dije, quiero honrarlo. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios ama también la unción y valora a los hombres de Dios. Y cuando se trate de la casa de Dios, cuando se trate, en estos días yo le voy a decir, vamos a tumbar estas paredes y vamos a ampliar el templo, porque va a venir un crecimiento sobrenatural. Pero que usted diga, yo honro la casa. Hay gente que mire, hay gente que cuando recogen la ofrenda se paran al baño. Y hay otros que cuando piden en la iglesia, ya dicen en su inconsciente, tanta pedidera. ¿Por qué piden? ¿Y por qué el diezmo? ¿Y por qué la ofrenda? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué cobran? Claro, eso es un negocio, claro. Hermano, yo le quiero decir algo, a mí no me da pena pedir para la casa de Dios. Yo nunca les he pedido a ustedes para mí, nunca. Pero cuando se trata de la casa de Dios, hay que pedir. Y yo soy el primero en dar. ¿Sabe por qué? Porque yo amo a Dios, amo su obra, amo su casa. Y que el reino de los cielos corra y se avance. ¿Usted cree que David era mezquino con Dios? No. Por eso era un hombre grande. Y hay una sexta cualidad de David, de la grandeza de David. Y es que fue resiliente. Grábese ese nombre porque vamos a lanzar un libro en estos días que se llama así. Fue ¿qué? Resiliente. ¿Usted cree que David no atravesó problemas? Le voy a mencionar algunos momentos difíciles en la vida de David, solo algunos. Cuando David se convierte en su peor enemigo, lo difama y tiene que huir. Cuando un día los amalecitas vienen e incendian la ciudad de Siclac donde vivía David y sus guerreros y secuestran a sus mujeres, sus familias y lo pierde todo. Cuando Absalón, su propio hijo, se levanta en rebelión contra él y le quiere quitar el trono y él tiene que huir. Cuando él mismo cayó en un pecado duro, se golpeó duro, de adulterio, de homicidio. Cuando tiene un bebé con Betsabé y el bebé con pocos días de vida muere. Pero algo que me muestra la grandeza de David es que de todas estas Dios lo levantó. Escuchen. De hecho hay un texto que es el Salmo 71 donde David habla de cómo Dios lo respaldaba en los momentos de dificultad, en los momentos de caída, en los momentos en que se levantó su familia, en los momentos en que hubo difamación, en los momentos donde hubo muertes de un ser querido. Duro eso. El Salmo 71, verso 5 en adelante, dice, Señor, acompáñenme en el piano, por favor. Dice, Señor, Dios, tú eres mi esperanza. He confiado en ti desde mi juventud. He dependido de ti desde antes de nacer. Tú me has ayudado desde que estaba en el vientre de mi madre. Siempre te estoy alabando. Tú eres mi poderoso refugio y me he convertido en un ejemplo para los demás. Te honro y alabo con mi boca todo el día. Mis enemigos hacen planes contra mí. Se han aliado los que quieren matarme. Mis enemigos dicen, Él no tiene quien lo salve. Dios lo ha abandonado, atrapémoslo. Dios mío, no me abandones, apresúrate y ven a salvarme. Que mis enemigos sean avergonzados y destruidos. Que los que quieren hacerme daño se cubran de vergüenza y humillación. Pero yo siempre confiaré en ti, te alabaré cada día más. Aunque me has hecho pasar por dificultades y malos
malos ratos. Me revivirás y me harás volver de las profundidades de la tierra. Acrecentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Te alabarán mis labios y todo mi ser. Cantaré a ti porque me salvaste. Mi boca hablará todo el tiempo de tu justicia, pues aquellos que querían destruirme quedaron derrotados y humillados. ¿Qué tenía David? David era muy resiliente. No crea que la vida de David fue una línea recta al éxito. Yo creo que la vida de David, como la de todos, era una vida llena de altibajos, pero siempre avanzando. Y aún David dice: Señor, tú lo permitiste, me has hecho pasar por dificultades. Enemigos se levantaron, problemas, adversidades, tropiezos, caídas. Pero cuando tú miras el final de David, sabes quién era él. Porque a David no lo recordaron por su caída en un pecado. Cuando tú le preguntas a un judío o cuando le preguntas a un cristiano, ¿quién fue David? Todos te van a decir lo mismo: David fue el rey de Israel. Eso fue David. No te van a decir: David fue el que persiguió a su hijo, o David fue el que adulteró, o David. No, David al final de cuentas se levantó de cada tropiezo, de cada situación, y terminó bien. Terminó bien. Terminó bien. Que el día de mañana, cuando Dios quiera, y usted y yo partamos a su presencia, y si nos tienen en un ataúd. Hace un tiempo estuve en Bogotá. Mi tío Marco Díaz, un apóstol, murió de 90 años. Y el hombre fue muy resiliente, porque tuvo muchas situaciones, pero fue tremenda la ceremonia que le hicieron. Porque ahí estaban sus hijos, sus nietos, bisnietos, y se subieron al altar. De hecho, hasta yo di unas palabras ese día de la grandeza de ese hombre. A ti no te recordarán por tus errores, a ti te recordarán por cómo termines la historia de tu vida. ¿Me está escuchando? Y lo que necesitamos es ser resilientes. Lo que necesitamos es levantarnos. Lo que necesitamos es perdonar. Lo que necesitamos es sanar nuestro corazón. Lo que necesitamos es honrar. Lo que necesitamos es amar a Dios. Y si caemos, nos levantamos. 7 veces cae el justo, mas Dios lo levanta, dice la palabra. Yo le desafío algo en esta noche. Vamos a ser personas con grandeza humana. Vamos a ser personas con cualidades extraordinarias. Vamos a ser personas que aún nuestra familia, la gente, la sociedad, con los que hacemos trato afuera, puedan decir: no solo que usted anda con una Biblia debajo del brazo, sino que la gente impía diga de ti: ese es un hombre íntegro. Ese es un hombre grande. Ese es un hombre respetable. Ese es un hombre que no tiene rencor. Yo le hice daño y al otro día apareció y me dio la mano. ¡Wow! Gente grande. Porque para tú perdonar necesitas ser grande. Para tener un corazón sano necesitas ser grande. Para honrar necesitas ser grande. Conviértase en una persona de honra. Conviértase en una persona sin rencor. Conviértase en una persona que ame la casa de Dios. Conviértase en una persona resiliente. Conviértase en una persona de fe. Esos son poquitos, porque la mayoría de personas no son grandes, son pequeñas, son bajas, están en una degradación humana. Pero usted y yo
vamos a reflejar la grandeza de nuestro Dios en el nombre de Jesús.